Bienvenidos a todos. Vamos a tener la segunda clase de Rav Kook. Para aquellos que estuvieron en la primera clase, saben que es como una montaña rusa, porque de repente nos hace dar vuelta de lo que pensamos. Vemos una persona vestida de negro con Streimel y en sus ideas es innovador, es desafiante. Entonces, vamos a ver algunas de las ideas. Yo en el Minyan de esta mañana leí un párrafo así. No sé si, Eddie, ¿estabas todavía? Y el párrafito ese, ojalá que lleguemos a leerlo, es de verdad conmovedor. Nosotros íbamos a empezar a conversar sobre el poema que yo compartí una nueva traducción. Bienvenido, Rab Martín y sus alumnos. Aquí lo llama canto de 4 partes, a propósito. Yo puse canto cuádruple o algo así. Y les pedí a ustedes que piensen. Claro. Lejaim. Está bien, está bien. Entonces, el recorrido que vamos a hacer hoy es el poema del que hablamos y lo voy a complementar con un poema basado en Rabbi Nachman. Ustedes recuerdan que yo hablé de Rabbi Nachman y el Rav Kook, que había una similitud que no todos conocen, pero que es algo sumamente interesante. Voy a dejar esto mientras tanto en la cajita hasta que sea utilizado, porque si no va a hacer ruido. Vamos a ver eso. Después vamos a avanzar en qué quiere decir místico. Con el Rab Martín hablamos esta mañana acerca de la naturaleza del Rav Kook, y yo voy a compartir con ustedes 2 o 3 definiciones de qué significa ser místico, porque muchas veces uno puede tener otras ideas. Hay un autor que da una definición muy importante, que es la que yo uso siempre, y a partir de ahí vamos a ver 2 o 3 cosas para mostrar cómo el Rav Kook es un místico. ¿Ok? Y después vamos a hablar sobre el primer aspecto del canto cuádruple o del canto en 4 partes. Que la primera parte es el individuo, es la persona. ¿Sí? ¿Lo leyeron? ¿Sí? ¿Fue difícil? Bien. Para fácil tenemos la revista Caras, no sé qué revista hay aquí. No sé. No existe. ¿No? ¿Cuál? Bueno, una de esas. La que sea. Qué sé yo. En Argentina podría decir alguna. Bien. La biografía ya lo vimos. El cántico lo que habla es de 4 niveles y un quinto. El del individuo, o sea, del ser humano, el de la nación, el de la humanidad, el de la creación toda, y por último esboza la idea del canto de Dios. Muy bien. Tommy se tomó la tarea de escribir algo sobre ese cántico. ¿Querés contarnos, Tommy? Pero necesito que tomes esto porque es un micrófono de este lado, porque si no, los que están en casa no te van a escuchar. Breve, contá. ¿Dónde me lo pongo? No, así en la mano, en la mano. Así en la mano. ¿Qué opinaste del cántico? Escribiste algo muy lindo. A ver, lo que me pasó es que lo leí creo que el mismo día Perfecto. y me quedó dando vuelta. Te puedes correr para que me quede a la vista los 4 temas o los 5 temas. Por, ah, ya, muchas gracias. Así hablas tranquilamente. Bueno, y me tomé la libertad de hacer un comentario que cuando se lo mandé al Ale, yo dije, de aquí voy a salir igual que Spinoza, porque tuve la sensación que era casi una herejía lo que comenté. Yo sé que puede ser una herejía para muchos. Yo dije que estaba de acuerdo con todo y que sentía y me sentía conectado y que trabajo espiritualmente desde que soy muy joven, conectado con el tema del hombre, de la humanidad, de la creación y de Dios. Pero he tenido toda mi vida un problema con el tema de la nación, así como lo plantea Cook. Yo soy chileno y nunca he sentido que yo sea israelí. Yo soy judío, soy chileno,
y mi nación es Chile. Y así lo declaro. Es tu identidad. Esa ¿Contra es mi eso qué se identidad. Y puede como te decir? puse en el texto, esta es mi patria porque, como diría Virgilio en la Eneida, mis padres están enterrados acá. Hay una canción de Serrat que es increíble, se llama Mi Pueblo Blanco, si no me equivoco, y él dice, ¿por qué no siguen los caminos del pueblo hebreo? Y termina diciendo, porque los muertos están en el cementerio. Diciendo, como que no se pueden ir, porque y yo cuando escucho esa canción, que es profunda y emocionante, digo, nuestras familias tuvieron que dejar a sus seres queridos en el cementerio y tuvieron que partir, lo que habrá sido para ellos. Moishe, vos habías levantado la mano. Sí, gracias. ¿Se escucha cuando hablan los participantes? Atento, ¿Sí? Lucho. Bien. Pero si se me escucha y van a escuchar. Ahí. Bueno, el Rav Kook, su nación era donde él decidió vivir, que era Israel. Y así como tú piensas que lo que tú escribiste era herejía, muchas de las cosas que escribió el Rav Kook eran herejías Para otros. para la ortodoxia de ese minuto en Israel. Eh, eh, Él en todo su trabajo que hace en la relación hombre-nación-humanidad, está todo el concepto sionista que él pone de reconocer a Sion como el lugar donde los judíos tenían que ir. Y los sionistas seculares, él los, en vez de criticarlo como hace el resto de la ortodoxia, él los acoge desde el lugar de que tienen que entrar para seguir la senda de Dios. Entonces, Y les da un sentido en el drama nacional claro, histórico. así es. Eso es lo Pero el fuerte. Rav Kook fue, igual que el Baal Shem Tov, una persona que movió los cimientos del conocimiento Así y es. de la religión. ¿Alguien más quiere participar? ¿No? Joyce, dale, pasarle el micrófono. Comentario cortito sobre, a ver, un comentario cortito sobre la persona, la primera, el hombre, que encuentra toda su completa satisfacción espiritual dentro de su alma, que uno piensa, claro, de un punto de vista místico es posible, porque la persona piensa en todo lo que tiene, en lo que la vida le dio, en lo que incluso puede pensar desde ahí en qué es para mí el pueblo, no me proyecto hacia nación. Y además de eso, yo lo sentí como lejá, justo que una Bien, cosa así. interesante. Eso quería Interesante. comentar, ¿no? Gracias, gracias. Mi pregunta era bien específica la semana pasada, era cuáles eran las ventajas y cuáles eran los peligros de cada uno de estos aspectos. Si uno piensa en el texto, hay un eco de la frase famosa Imein ani li mili. Si no estoy para mí, ¿quién lo va a estar? Si estoy solo para mí, ¿qué soy? Hay un rasgo, una identificación y también un proceso de crecimiento, ¿sí? Hay a veces que uno llega hasta un lugar y es suficiente, llega al segundo y es suficiente, y tiene ganas de crecer. El último canto, los últimos dos cantos tienen que ver con el misticismo, claramente. Pero también hay un peligro. Si uno estaría quedándose en cada una de estas etapas, uno sería un egoísta, uno sería un chauvinista, ¿sí? Y cada una de las etapas llevadas al máximo serían problemáticas, no sería bueno. Por eso él lo que va haciendo es que crezcan, no quedarse en una sola. Si somos nacionalistas, solamente, si somos chauvinistas, vamos a enfrentarnos siempre a otras naciones. Si somos solamente egoístas, si yo soy el foco de mi experiencia espiritual, religiosa, ¿dónde queda la solidaridad? ¿Dónde queda el otro? Y así cada uno de los pasos. Por eso, esto que yo estoy compartiendo con ustedes no lo inventé yo. Los que estudian este cántico muestran cuáles son las virtudes de este proceso y cuáles son los problemas que en cada etapa podría haber de ello. Bien, a mí me gusta pensar en este poema, porque se acuerdan que definimos
el Rav Kook como un rab, porque tuvo cosas de alajá, lo definimos como un filósofo, porque escribió cosas, lo definimos como un poeta, porque escribió, muchos de sus textos son poéticos, pero no porque no podía escribir de otra manera, porque hay cosas que solo se pueden escribir de forma poética, ¿sí? Porque Heschel hace exactamente lo mismo. Y fue un gran político porque trató de equilibrar todas las tensiones. No le fue fácil, como bien dijiste, Moishe, hace un rato, él fue combatido, ¿sí? Él fue combatido por el issue que se llama el issue viejo, porque el issue viejo quería alejarse y aislarse del sionismo político, como hablamos con respecto a lo de Herzl. Por eso su discurso frente a la muerte de Herzl fue de alguna manera revolucionario, porque él incluye como parte del proceso de redención del pueblo de Israel aquellos que la mirada religiosa tradicional los pone afuera, ¿sí? La idea de que el tipo que trabaja en el kibutz también redime la tierra es una idea difícil de digerir para los otros. Dije tipo, debería haber dicho persona, pero bueno. Bien, Rabbi Nachman, que también es un poeta, que también es alguien revolucionario, que también es alguien que escribió miles de páginas, tiene un texto que dicen, sepan que cuando una persona ora en el campo, todas las hierbas, las plantas se unen a su oración, le ayudan y le dan fuerza a su plegaria, ¿sí? Recuerden, hay otro texto que está aquí, que yo lo compartí con ustedes, o lo compartí la semana pasada, que habla de lo que se llama Shirat HaAsabim. Muchos de ustedes conocen a una poetisa israelí contemporánea que se llama Naomi Shemer, ¿sí? Que escribió Yerushalayim Shel Zaf, que escribió Horshat Eucaliptus, que escribió muchas de las... escribió, ¿cómo es la que se dice que es Let It Be israelí? Louis. ¿Saben cómo es la historia, no? Ella le pidieron que traduzca Let It Be al ibrit, y ya empezó a hacerlo, y después dijo, no, debería escribir una canción en sí misma. Por eso muchas veces Louis se canta con la música de Let It Be, porque la rima y los tiempos dan. Ella escribió esta canción que se llama, en base a Rabbi Nachman, Shirat HaAsabim. Fíjense qué bello. Y tiene mucho que ver con el Rav Kook, ¿sí? Todos y cada uno de los pastores tienen su propia melodía. O sea, en la realidad, decimos melodía, podemos decir energía, podemos decir conexión, podemos decir una línea dorada que une todas las cosas. Has de saber que todas y cada una de las brisnas de hierba tienen su propia canción. ¿Alguien leyó a Whitman? ¿Sí? Walt Whitman. Canto a sí mismo, me canto y me celebro y me canto, porque cada brisna mía tiene el mismo concepto. Whitman se lo considera también un místico, obviamente. Has de saber que todas y cada una de las brisnas de hierba tiene su propia canción, y del canto de las hierbas nace la melodía del pastor. El pastor lo que hace es recoger las melodías que hay alrededor para hacer una nueva. Qué hermoso, dice ella. Qué lindo y apropiado es escuchar su música. Bueno, de hecho, es orar entre ellos, sirviendo a Dios con alegría, con el corazón despertando con el cántico de las hierbas, se llena de anhelo. Entonces el corazón lleno de canciones anhela por la tierra de Israel. Fíjense cómo ella reescribió lo que dijo también el Rav Kook. Una gran luz de santidad de la tierra se siente atraído hacia él, hacia el canto de las hierbas, nace el cántico del corazón, ¿sí? Es para mostrar cómo hay una continuidad entre Rabbi Nachman, que para Martin Buber, en el primer libro que escribió sobre Hasidismo, que es una biografía sobre Rabbi Nachman y sobre el Baal Shem Tov, el primer libro que escribió Martin Buber, dice, el gran místico es Rabbi Nachman. ¿Sí? Es una apuesta
muy fuerte. Bien, con respecto, esto ya lo vimos, ¿qué quiere decir misticismo? ¿Sí? Porque podemos pelearnos de acá hasta el día del juicio final. Lo que dice Gershom Scholem, que es un historiador de las ideas, esto es muy importante, es un historiador de las ideas con una visión hegeliana. ¿Qué quiere decir? Que la historia avanza en cosas que nosotros conocemos de otro lado, como una tesis, hay una antítesis y después de eso se produce una síntesis. Él muestra la historia del misticismo judío en este libro, Las grandes tendencias de la mística judía, como una evolución. Y por eso dice, el hasidismo es la última etapa en este proceso. Y la última etapa, él dice varias cosas sobre el hasidismo, cuando veamos el Baal Shem Tov, Dios mediante, vamos a ahondar en entender qué es el hasidismo para Gershom Scholem, que no es lo mismo para otros. ¿Les puedo pedir a alguien que apague el aire acondicionado? Por lo menos uno o dos aire acondicionados. ¿Sí? Bien, entonces, Gershom Scholem no utiliza una definición propia, sino de un doctor llamado Rufus Jones. Dice, voy a utilizar el término para designar el tipo de religión que hace hincapié en la percepción inmediata de la relación con Dios. O sea, ¿qué es un místico? Una persona que cuando reza, cuando piensa, cuando estudia, lo que busca es percibir a Dios aquí y ahora. Experiencialmente, no como algo del pasado, no como una idea, sino como una presencia. Voy a dar un ejemplo de una tefilá que todos conocemos, que es el Adon Olam. El Adon Olam empieza diciendo, Adon Olam, Asher Malach, soberano del mundo, que reina, será, es y fue, y después da un salto espiritual y dice, Veyadó Afkid Ruji, en su mano pongo mi alma. O sea, ya no es el Dios cósmico, ya no es el Dios creador, ya no es el Dios distante, sino es aquel en el que yo pongo en su mano mi alma. Obviamente la mano es una metáfora, pero es alguien con el que yo tengo un vínculo directo, no un vínculo intelectual, sino Beyadó Afkid Ruji. La traducción del Rab Ederi es mucho más etérea, pero la traducción literal es en su mano pongo mi alma. Y si pongo mi alma en su mano, quiere decir que yo siento la presencia aquí y ahora. El místico lo que trata de hacer es eso. Y lo hace entrando en la mikvah, lo hace entrando en la sukkah, lo hace cubriéndose con el talit, lo hace atándose los tefilín, lo hace prendiendo las velas de Shabbat. O sea, cada mitzvah, cada acto es una forma de traer a Dios aquí y ahora. No como un ejercicio intelectual, no como una investigación del pasado, sino como algo del presente. ¿Les gustó? Es maravillosa. Y yo cada vez que empiezo a hablar sobre misticismo, traigo esta definición porque me parece que nos pone, no en la idea del misticismo como el misterio, como lo oculto, como algo extraño, sino como la intención de percibir a Dios en nuestra vida como algo concreto y no como una cosa de ideas, ¿sí? No como una cosa del pasado. No lo copien, no lo escriban, esto se los van a mandar. Yo creo que lo agregué hoy para que no lo tengan los que mandé cuando vimos hasidismo, seguro. Pues yo me repito. Como yo siempre digo, una vez escuché de un famoso rabino que hay dos tipos de personas. Unos que no tienen lo que hablar y otros que repiten siempre lo mismo. Yo repito siempre lo mismo. Por eso estudio solo algunas cosas. Bien, estas son otras definiciones que uno puede encontrar de misticismo. El misticismo en el judaísmo tiene que ver con la cábala, la cábala es una etapa del misticismo, es casi la última. El hasidismo es, de acuerdo a Gershom Scholem, la popularización del misticismo judío, la popularización de la cábala con lo bueno que eso tiene y con lo malo que eso implica. El Rav Kook buscó encontrar la unidad de todas las cosas. Por eso yo
quiero mostrarles de Rav Kook este texto. Ustedes lo deben tener por ahí, que, no sé si en este o en el anterior. ¿Qué pasa con esto? Al revés. Qué bueno. Oh, están hojas en blanco. Me vino bien. No, esto es más adelante. Lo voy a leer de la pantalla, que es algo que uno nunca debería hacer, pero bueno, es lo que tenemos. Dice así: en el mundo existe un desarrollo gradual y saltos repentinos hacia adelante. Hay personas con alma cuyo rasgo es de saltar hacia adelante, es más fuerte que su crecimiento gradual. Este es el carácter de los judíos, profundamente influenciados por el concepto de Teshuvá. Cuando vimos Teshuvá hace algunos meses, el Rav Kook, Teshuvá es una mirada sobre el mundo. No es pedir perdón porque nos hemos equivocado, no es volver al camino, sino es una vuelta de 180 grados para entender. Anhelando las realidades más exaltadas, nuestro entorno y condiciones pueden no estar de acuerdo con eso. Sin embargo, nuestro anhelo poderoso es el poder que hace girar el universo y proporciona riqueza más perfecta que se puede encontrar en la vida. Y este es un poema que él trae. Exenciones divinas que mi alma anhela, no me confines en jaula de sustancias o de espíritu, estoy enfermo de amor. ¿Qué texto dice estoy enfermo de amor? El Shir HaShirim lo dice en muchas oportunidades, lo dice también el Yedid Nefesh, ¿sí? En una de las oraciones dice, Nafshi Holad, mi alma está enferma de tu amor, tengo sed de Dios, como un cervatillo, por eso el Shir HaShirim, muy bien Gerald, que anhela arroyos de agua. Por desgracia, ¿quién puede descubrir mi dolor? ¿Quién será el violín para expresar las canciones de mi dolor? Otra vez, las canciones de lo de alrededor. Estoy ligado al mundo, la interconexión con todas las cosas. Ahí está el misticismo. Todas las criaturas, todas las personas son mis amigos. Ustedes saben que Buber tiene un texto muy fuerte que dice que uno podría establecer una relación de yo-tú con un árbol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la relación yo con el árbol, que es, uno ve el árbol y dice, de acá puedo hacer madera, de acá puedo hacer una pintura, de acá puedo tomar sombra, de acá puedo comer sus frutos, o sea, lo toma como un objeto externo. Pero Buber dice, yo puedo ver al árbol, podría, solo Buber lo puede hacer, y es un trabajo, puedo verlo como si fuera un tú, ¿sí? Es un ser viviente, y yo puedo percibir que sus raíces toman el agua y la transforman en savia. Y sí, es un trabajito, no es tan fácil. Muchas partes de mi alma están entrelazados con ellos, ahí el misticismo. Pero, ¿cómo puedo compartir con ellos mi luz? Bien, hasta ahí. El Rav Kook, Rav, una pregunta. sí, ¿Puedo? claro. Ay, espérese. Tiro. Andrea, ¿no? Pues no te veo. Sí. Sí. Es que me viene algo a la cabeza porque uno piensa que Spinoza está muy lejos del misticismo, pero al mismo tiempo uno podría decir que está súper cerca. Bueno, vamos a ver qué dice Rav Kook de Spinoza más tarde. Ok. Sí, Ok. no hoy, no, todo no. La magia no se puede hacer en un día. Hay muchos textos que hablan en relación de uno con el otro. Ya vamos a llegar. Ok. Se maravilla con algo, por ejemplo, con una flor, con... La pregunta de Joyce si tiene que ver con el misticismo, que uno sienta asombro. Utilizo la palabra asombro a propósito porque es la palabra que usa Hegel, ¿sí? Cuando uno siente asombro, alguien tiene que cerrar el micrófono por ahí. Siente asombro, también siente una conexión y siente una apertura, ¿no? Es una experiencia mística, sin lugar a duda. Inclusive Maimónides, que todo el mundo dice que no era místico, él dice que eso es lo que produce en nosotros dos cosas. El amor de Dios, lo dice en el Mishneh Torah. ¿Por qué? Porque vemos esto que nos rodea y nos conmueve, y por el otro lado nos produce una palabra que la traducimos mal, que es irá. Irá se traduce como temor, pero es un temor reverencial. ¿Por qué? Porque por un lado nos sentimos
vinculados con eso maravilloso, y por otro lado nos sentimos tan chiquititos frente al universo, que es lo que nos está tratando de enseñar nuestro querido Tomás, que hay que venir a sus clases. Bien, vamos a ver, no vamos a llegar a todo, porque yo me excedí en la cantidad de cosas que compartí. En el libro está dividido, como yo dije, en las 4 partes del cántico. El primero es del individuo, y él hace muchos subtítulos: el individuo, la Torá, Dios, el sentido de la vida. Después va a hablar acerca del desarrollo personal y de la tefilá. No vamos a llegar a ver eso en esta reunión. Esperemos, si no, claramente el Rav Kook tendría que ser un curso bianual, no anual, porque no alcanzaría. Entonces, yo lo que traté de compartir con ustedes, y ahora sí, este material, yo creo que lo mandé en esta, deben tenerlo digital, ¿sí? ¿Alguien lo está mirando digital o lo imprimió? Bien. En este primer texto, acerca de, fíjense cómo le pone el autor. El autor es el rabino Zeev Schwartz. Es afuera. ¿Eh? Claro, sí, sí. Dice, utilizando un texto de Yehezkel, estoy en la profundidad del exilio. Ustedes recuerden que Ezequiel es un profeta Cohen, que eso no es algo muy tradicional, que profetiza en el exilio, ¿sí? Y él profetiza hacia la vuelta. Estoy en las profundidades del exilio. Esto se refiere al yo esencial e interno, ya sea individual y colectivo. El Rav Kook acá nos dice, los individuos pueden estar en el exilio, y también ¿quiénes? Las naciones, el colectivo está en el exilio. Hemos pecado como nuestros antepasados. Esto sugiere que el pecado de Adán Rishon, quien se alejó de su esencia, o sea, el pecado de Adán Rishon no fue comer el fruto prohibido, no es manzana, es fruto, no es el fruto, no es contradecir a Dios, sino esconderse de su esencia. Quien se alejó de su esencia se avino a la opinión de la serpiente y por lo tanto se perdió. ¿Y cuál fue el error? Fíjense dónde pone el Rav Kook en el error. No pudo contestar claramente a la pregunta Ayeka. O sea, no fue el error comer, no fue el error, ¿sí? Sino el error fue no poder responder. Hace algunas semanas, yo creo que en Yom Kippur hice el comentario que el que hizo una cosa diferente fue Caín. Caín, cuando Dios le dice, vas a ser nómade, y le dice, todos los que vean me van a matar. O sea, Caín enfrentó a Dios. Adán se quedó callado. Entonces hay toda una tensión en los comentaristas sobre eso. No pudo contestar claramente la pregunta Yeka, porque no se conocía a sí mismo. ¿Cuál es el eco? ¿Qué filósofo dice conócete a sí mismo? Sócrates, ¿sí? Sócrates dice conócete a ti mismo, ya que había perdido su verdadero yo, se había inclinado ante un Dios extraño. O sea, cuando empieza a hablar del individuo, empieza a decir que el individuo está en el exilio y que hay que volver. Así como la nación está en el exilio, cada uno tiene que volver. Y la teshuvá tiene que ver con eso, no tiene que ver con, como dicen algunos comentaristas del Rav Kook, no tiene que ver con que comí de la shgajá de este Rab y no del otro. ¿Sí? Tiene que ver con algo más importante, que tiene que ver con haber salido del lugar donde yo tenía que habitar. Hemos descuidado al individuo. Es imposible, fíjense lo que dice, es imposible hablar de una revolución nacional si no hablamos primero de la revolución de cada individuo. En realidad, el descuido hacia la revolución del alma individual es lo que nos aleja de otra revolución, ¿sí? Todos conocen ese cuento del niño que hinchaba mucho a su padre y el padre agarra y ve que en el diario hay una imagen del mundo, lo rompe, lo corta en muchos pedazos y se lo da y le dice, bueno, entretenete con esto. Y a los 2 minutos el niño viene y se lo devuelve y dice, ¿cómo hiciste tan rápido? Lo que pasa es que del otro lado había una figura humana. Yo ordené la figura humana y se arregló el mundo. Ese es el cuento casi infantil, pero es poderoso. Rambam también dice eso. Rambam lo que dice es que la acción personal
lo dice en el Hot Teshuvah, puede desbalancear el mundo. ¿Por qué? Porque primero él dice, puede desbalancear la esencia personal, lo mismo puede hacer con la ciudad o con la sociedad en la que uno habita, y lo mismo en el mundo entero. O sea, cada acción nuestra puede desequilibrar la realidad en la que vivimos. Fíjense, comprenderse a uno mismo es el nivel más elevado de espiritualidad. En general, todo lo que la persona aprende viene del mundo exterior, a diferencia de sus pensamientos. Recuerden que ya el Alter Rebbe lo puso por escrito en el Tanya, que el alma se manifiesta de 3 maneras. ¿Sí? No me voy a cansar de decirlo porque es bello. ¿Cuáles son esas 3 maneras? Los pensamientos, las palabras que conectan el adentro y el afuera, y las acciones. Las 3 formas donde él dice el alma se viste. ¿Sí? Porque cuando uno dice, ¿dónde está el alma? ¿Cómo ven el alma? No, el alma no se ve, se manifiesta en estas 3 cosas. Los pensamientos son lo más interno, que, como dice el dicho, hasta cuando un tonto calla parece sabio. ¿Sí? Después, cuando uno habla ya se nota que no lo es, pero sobre estas 3 cosas, entonces, en general, todo lo que una persona aprende viene del mundo exterior, a diferencia de sus pensamientos que le llegan desde lo más profundo de su alma. Todo lo que recibimos del mundo exterior debe ser una herramienta para alcanzar el corazón oculto, las profundidades del alma, la lógica interna de nuestra propia sabiduría. Sí. Parte del poema. Todo lo que vamos a ver hoy es de la primera parte del poema, del individuo. Absolutamente, absolutamente. Y él va a mostrar cómo en esa primera parte hay varias cosas que hay que conocer. Por ejemplo, yo adelanté que una cosa es la Torá. Y vamos a ver qué quiere decir estudiar Torá para el Rav Kook. Y otra cosa es la tefilá. Uno podría decir la Torá, a mí me gusta pensar en estos dibujitos infantiles. ¿Se acuerdan que hicimos dibujitos en los otros finales de los cursos? La Torá es como si fuera una línea de arriba y de abajo, y la tefilá es una línea de abajo hacia arriba. A tal punto que hay un texto que David Hartman dice, los rabinos cuando se terminó la profecía no podían aceptar el silencio de arriba. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Rezar para construir desde abajo hacia arriba. Esa escalera. Bien. Y aquí empieza Rav Kook a enseñarnos profundamente algo celestial. Y yo, en el material que mandé, yo estoy con 2 materiales distintos, porque uno tiene 9 páginas y otro tiene 18 páginas. El que quiera 18 páginas también se lo puedo mandar en algún momento, si es que quieren conocer más en profundidad. Cada persona es llamada de una manera única, ¿sí? Nuestro nombre es una manera única. Nuestro nombre, dicen nuestros sabios, es algo bello, que cuando nosotros nacemos nuestros padres tienen una profecía y por eso nos ponen el nombre. Y que nuestro nombre tiene una raíz en la esencia personal. El Rebbe Slonim dice algo que a mí me gusta mucho, es que nuestra forma de Avodat Hashem, nuestra forma de servicio a Dios, o sea, nuestra entrega a la humanidad, para utilizar una palabra que todos conocen, nuestro tikkun, lo que podemos venir a reparar o a aportar al mundo, está en la raíz de nuestro nombre. De nuestro nombre. Entonces, deberíamos profundizar en nuestro nombre para ver qué es lo que podemos decir. Él dice nuestro nombre y también otro dice nuestra parashá. Así que vayan a estudiar la parashá del nacimiento, que van a... La parashá del nacimiento, claro, claro, la parashá del nacimiento. Después también la de tu bar mitzvah, pero la de tu nacimiento. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, todos deben comprender que están siendo llamados a servir de una forma específica. O sea, eso que te hace vibrar a ti, que te conecta con Dios, no es lo mismo que lo que te hace vibrar a ti. Ya el famoso Meir Shiloach dice, cada uno en su corazón tiene una mitzvah. Lo importante es saber cuál es esa mitzvah. Todos vieron Misión Imposible cuando eran jóvenes, ¿no? En Misión Imposible dicen, esta es su misión, si quiere aceptarla. Yo siempre digo, a nosotros no nos dijeron cuál es nuestra misión. Y eso es lo bueno.
no es un defecto. Porque si nos dijeran cuál fuese nuestra misión, ¿qué haríamos? Solo eso. Y dejaríamos al lado otras tantas misiones. Si yo tengo como misión, por ejemplo, enseñar, ¿sí? Y dejo pasar, acompañar a otro, ser solidario, qué sé yo, me estoy perdiendo la oportunidad de enriquecer la vida de otro y mi vida. Ya conté el cuento del Hasid que quería ir a rezar con el Baal Shem Tov y llegó a una ciudad en Erev Rosh Hashanah que eran 9 idn y le pidieron que se quede. ¿Sí? ¿La conocen la historia? Entonces, esta persona tiene que ver exactamente con eso. Esta persona dice, no, yo tengo que ir a rezar con mi Rebe, con el Baal Shem Tov. Entonces llega y en Yom Kippur el Baal Shem Tov ni lo mira, no le da ni la hora. Y después llega a Sukkot y ni siquiera lo invita a sentarse cerca de la mesa. Y él te dice, yo viajé toda Ucrania, caminé por la nieve, crucé mares y qué sé yo, y no me mira. Y cuando se están por ir, la costumbre era que el Rebe le daba la brajá a su discípulo. Y le dice, Rebe, ni me saludó, ni me... Dice, pobre Moishe, tu ticún era rezar con esos 9 hombres. Y vos no lo hiciste. Hasta que vuelva el ticún otra vez van a pasar cientos de años. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien cada uno de nosotros tiene una misión, lo que tenemos que estar es atentos a todo lo que pasa alrededor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque forma parte de esta interacción. Y la idea de que cada uno tiene una mitzvah no quiere decir que tiene que hacer solo esa mitzvah. Como no sabemos cuál es, tendríamos que estar atentos en otra. En este mundo que incluye infinitos mundos, uno debe encontrar el cofre del tesoro de su vida, no de otros. ¿Se acuerdan en la historia esa que contamos de que hay dos versiones del hombre que va a buscar abajo del puente de Praga el tesoro? Lo vimos hace un par de meses, el año pasado, y que el guardia le dice, qué tonto, yo también sueño que en la casa de un judío que se llamaba como él, había un tesoro, y vuelve a encontrar el tesoro. Pero lo importante es hacer el viaje. Bueno, cada uno tiene un tesoro que encontrar. No permitas que las cosas externas de tu mundo te confundan. No se absorberán correctamente y no podrás reunirlas en tu realidad. Esos mundos externos encontrarán lo que necesitan para alcanzar la perfección por sí mismos. Debes concentrarte en tu propia vida, en tu mundo interior que llena todo lo que haces. Eso es lo que dice Sanedrín. Cada uno debe decir, el mundo fue creado para mí. ¿Sí? Y recuerden lo que dice el Rab de el Psilla Bunam el Simcha Bunam de Psilla. ¿Por qué tenemos 2 bolsillos? Porque en uno tenemos que tener eso que dice, el mundo fue creado para mí, y en otro lo que dijo Abraham, soy polvo de la tierra. O sea, cuando nos creemos que estamos ahí arriba, nos tienen que bajar. Y cuando estamos abajo, nos tienen que subir. Este gran nivel de humildad trae alegría y nos ayuda a alcanzar la perfección final que nos espera. De hecho, cuando uno sigue por este camino seguro, su camino individual, inigualable, fíjense cómo habla de cada uno tiene un camino para llegar a Dios. Y después va a decir lo mismo de estudiar la Torá. ¿Sí? No hay que estudiar Torá como, casi digo como borreguitos. ¿Eh? No hay que repetir, hay que estudiar Torá en forma individual. Y la alegría de la espiritualidad, la luz de Dios brillará sobre él y la fuerza y la luz vendrán de su letra especial en la Torá. ¿Qué es su letra especial de la Torá? ¿Vieron cuando levantamos la Torá? Que hay algunas personas hacen así, otros hacen así. ¿Qué es lo que hay que ver? La letra de uno. Hay que ver la letra, porque ¿en qué está basado eso? Que el Midrash dice que todas las almas de los judíos estuvieron en el monte Sinaí, que eran originalmente 600.000, a pesar de que en la Torá no hay 600.000 letras, hay 300.000 y tantas. Pero uno tiene que ver su letra. Tiene que ver su letra. Y estar su letra quiere decir que uno está en la Torá. Del nombre, claro. Tenés que ver, es difícil porque a veces está lejos, ¿no? Fuerte, habla fuerte así. No, él no dice estudiar individualmente. Y Torah no se puede estudiar solo, ¿sí? Pero quiere decir que cada uno tiene que estudiar al final su Torah, ¿sí? Es un proceso. Estudiar Torah es una de las cosas, Torah en el sentido más amplio, porque uno estudia conversando con otros. Yo conté el otro día en la clase introductoria del
nuevo Masejet de Talmud que estamos estudiando, que en la yeshiva los chicos estaban estudiando Torah y el Rebbe le dijo, tenemos que parar, que tenemos que ir al Yortzeit de Rashi. El Yortzeit es el aniversario de muerto. Y los alumnos le dijeron, ¿cómo el Yortzeit de Rashi? Si nosotros hablamos con Rashi todo el tiempo. No sabían que estaba muerto. ¿Sí? En el sentido de que cuando uno estudia Talmud, estudia con Rashi, con algo que le gusta mucho al Rab Martín, que son las Tosafot, que son los nietos de Rashi, y estudia con alguien que vivió en Francia, y otro que estudió, que escribe en el norte de África, y otro que tradujo en Israel, o sea, en tiempos distintos y en geografías distintas. Bien, no quiero leer todos lo que dice ahí. Acá. Hay un concepto jasídico, místico, bello, que dice que cuando Dios fue a crear el mundo, antes de eso tuvo que hacer el plano del mundo. ¿Cómo se llama el plano del mundo? La Torá. La Torá es el plano cósmico. Pero cuando hablamos de esa Torá, no es la Torá de Moisés, es una Torá primigenia. Es como si fuera algo inmaterial, que después se transformó en la Torá de Moshe, pero entre esa Torá y la Torá de Moshe, como todas las cosas, desde que se idean hasta que se crean, se filtran y van cambiando. No puede ser nunca, fíjense cuando Eddie se dedica a la construcción muchas veces, ¿no? Una vez se tiene una idea y después cuando se concreta es parecida, pero no es lo mismo. Entonces, lo que el Rav Kook dice, no obstante, si encontrara el tipo específico de Torá que se ajustara a sus talentos particulares y se sumergiera en él, inmediatamente reconocería que la repugnancia que experimentó cuando estuvo involucrado en asuntos de alajá no proveía de ningún defecto en ese aspecto sagrado e importante tipo de aprendizaje. Era más bien que su alma, expresando su deseo de ser absorbida por otro tipo de Torá, este individuo se mantendría verdaderamente fiel a la Torá y se convertiría en un experto en el tipo de Torá que es único para él. Este texto tiene que ver con una conversación que el Rav Kook tiene con una persona que dice, mi hijo es rebelde y no quiere estudiar Torá. Él le dice, lo que no quiere es estudiar alajá, no quiere estudiar las leyes. A lo mejor si pudiera estudiar otro aspecto de la Torá, encontraría que su alma tiene una raíz en ese lugar, ¿no? Y lo mismo dice de cada uno de nosotros. Cada uno puede encontrar una forma, una relación con eso. Pero para eso hay que hacer dos cosas. Primero, estudiar. ¿Sí? Porque nosotros queremos la dosis de Torah en un par de instantes. Y no existe eso. ¿Sí? Uno puede entretenerse mucho con eso. Eddie, ¿hace cuántos años que empezaste a leer la Torah sistemáticamente? Este es el tercer año. Y cada año descubrís cosas diferentes. La Torá, el texto era el mismo, pero uno ya no es el mismo cuando lo vuelve a leer y lo lee con la mirada anterior. Rabbi Nachman dice algo que yo amo. Dice, para estudiar la Torá hay que olvidarse la Torá. Pues si la leemos siempre, no, yo sé que va a pasar esto y va a decir esto, y el comentarista dice esto, el comentarista dice lo otro, ¿qué vamos a hacer? Solamente repetir lo que siempre vimos. Obvio. Muy bien. Él entendía que la Torá también tenía que ver con la revolución que estaba ocurriendo. No solo eso, sino yo no me quiero perder mucho tiempo, ¿no? Pero fíjense lo que dice, no sé cómo estamos de hora, no tengo ni idea. Bien, bien. Fíjense lo que dice el Rav Kook. El Rav Kook da una pelea cultural fuerte, una pelea cultural que tiene que ver con mirar al otro y ver en el otro lo que me estoy equivocando yo. ¿Sí? Él dice, cuando nosotros criticamos a los laicos, nos estamos equivocando porque los laicos tienen algo que nosotros hemos perdido. Así dice. Por ejemplo, hay una pasión en la transformación de la realidad que nosotros ya no tenemos. Nosotros lo que queremos es discutir si la yejitá es así o es así. Lo dice el texto anterior, fíjense cómo él critica a la Rabanut. Dice,
La Rabanut que estoy tratando de plantear es una Rabanut constantemente dedicada a los problemas cotidianos del pueblo judío en Israel, o sea, algo general, no, sin limitarse al mundo de la ley religiosa, porque los asuntos de la religión son en verdad los asuntos de la vida. David Hartman tiene muchos libros. David Hartman murió hace poquito tiempo, él era un rabino que vivía en Canadá, alumno de Soloveitchik, que tiene una tensión con Soloveitchik muy fuerte, y él dice que hizo aliyá, ¿no? ¿Para qué? Porque él sentía, basado en estas ideas, que Israel iba a renovar el mundo espiritual. Y cuando llegó a Israel veía que las disputas eran ¿cuál es el sello de kashrut más importante? Y él dijo, para eso hice aliyá, para pelearme si este Hatam Sofer o la Rabanuta Rashi es el verdadero. Eso son cosas diaspóricas, fíjense, ¿sí? Quiero comentar algo que tenía que ver con la discusión en Israel sobre los Hatufim. Cuando empezó el tema de los Hatufim, se levantó el tema de Pidyon Shvuim. Pidyon Shvuim es una mitzvah que es liberar a los cautivos. ¿Cómo funcionaba esa mitzvah? Cuando en una comunidad en Europa secuestraban a alguien, pedían rescate, se daba todo para eso. Contamos la otra vez con el Rab Martín que un famoso rabino de Rotterdam dijo, a mí no me liberen porque están subiendo el precio y después si no van a secuestrar a otras personas y nos van a cobrar, cosa imposible. Y el tipo murió, el Rab murió. Es el rabino de Rottenburg. Exactamente, de Rottenburg, no Rotterdam, de Rottenburg. Murió en la cárcel porque él decidió que no eleven. Y en Israel había una lucha cultural entre algunas personas que decían el concepto de Pidyon Shvuim es un concepto de la diáspora. Nosotros ya no lo podemos usar aquí y ahora. Fíjense, es fuerte porque la atención no es una cosa teórica, estamos hablando de la gente que estaba secuestrada. Entonces algunos utilizaban estos argumentos. Y el Rab David Hartman también dijo, yo llegué aquí y cuando me subí al primer taxi lo que discutían era si había que comer el kashrut de este o el kashrut del otro. Y yo quería venir a formar parte de la renovación del pueblo judío en general. Hablamos antes de él como poeta, dice, así como en las leyes hay poesía, también hay poesía en las leyes. Hay que encontrarlo. Cuando estudiar alajá, si bien se estudia cantando un poquito, hay que encontrar ese ritmo. Bien, yo lo relacioné esto con otro. Ahí está, voy a empezar con Rabbi Nachman. Yo busqué paralelismos entre los dos, ¿no? Rabbi Nachman es uno de los pocos maestros hasídicos. Ustedes saben que Arthur Ginn lo llama el maestro atormentado, porque sufrió y a partir de ese sufrimiento él hace una Torá, enseña algo. Habla de la lejanía de Dios, del absurdo de la vida, de la locura, de las pérdidas, pero no como algo de otro, sino como algo que él experimentó y por eso hace conexión con la gente, porque habla de cosas reales. Él tiene un texto que habla acerca de cuando uno reza y terminó de rezar y dice, la verdad, hoy lo que hice es leer. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre leer y rezar? Bueno, él después lo soluciona de una manera bella. Dice, bueno, cuando reces y llegues donde tienes que llegar, todas las otras tefilot van a subir. Me encanta, es una idea bella. Pero él lo que dice es, no se le pone un escollo a una persona adelante, sino para que lo supere. Y los escollos espirituales que nosotros tenemos, uno podría decir, no, las dudas, las cosas, cuando llegan ese momento dice, bueno, ya no creo más, ya no practico más, ya no me interesa. Y Rabbi Nachman dice, no, esos escollos son ¿para qué? Para que uno crezca y tenga una fe más madura. ¿Sí? La diferencia entre una fe madura y una fe infantil es abismal, ¿no? Creer que porque decimos el Shema Israel a la noche nos vamos a levantar a la mañana, lo puede creer un niño. Cuando tenemos más de un año en la vida, digo más de 10, 15, 20 años, sabemos que decimos el Shema también para una forma de cerrar ese día y despedirnos, sea lo que sea. ¿Quién puede saber lo que va a hacer? Pero y quiero recuperar eso. Rabbi Nachman dice que las dudas son parte de nuestro camino de fe. No son cosas distintas, no son
cosas contradictorias. ¿Sí? Hay un cuento muy famoso hasídico que había unos chicos que discutían mucho acerca de, mirá, en esta yeshivá los abrejim entran, porque no tienen ninguna pregunta, qué sé yo, ¿no? Entonces uno dice, no, yo voy a ir a esta yeshivá y voy a mostrar que todas mis preguntas son importantes y voy a encontrar respuestas. Y cuando salen, un amigo, después de muchos años de estudiar, dice, ¿y encontraste las respuestas? Dice, ¿para qué preguntas? ¿Eh? Había perdido las preguntas. Y lo que una forma espiritual es tener preguntas. El Rav Kook dice, la religiosidad no es escondernos del mundo, no es anular estas dudas, como dice Rabbi Nachman, por eso empecé por Rabbi Nachman, sino es enfrentarlas. Pero enfrentarlas no para perder nuestra fe, sino para tener una fe más madura. Por eso, miren lo que dice, una persona que reconoce el bien dentro del ateísmo y prueba su dulzura puede llevarlo de vuelta a su fuente sagrada. La ideología que quiere abandonar la tradición de nuestros antepasados debido a su nueva visión es en verdad una, mira la palabra que utiliza, una ideología de Teshuvá, ¿sí? La idea de transformar la realidad, de traer un mundo con más justicia, con más igualdad. Uno podría decir, es lo más alejado de la religión. Él dice, en realidad es como si fuera que está corriendo para allá, pero en realidad está volviendo. No se está escapando, está dándole la vuelta a donde tiene que estar. Cuando una persona comprende la crítica profunda de la fe que el ateísmo ofrece, o sea, no lo ve como algo negativo, es capaz de transformar su fuerza destructiva en un impulso para regresar al Dios verdadero. Porque si no, uno puede estar en el Dios, ¿qué Dios? Si no es el verdadero. El falso, obviamente. Hablamos hace un ratito de adorar a los dioses falsos, que es algunos dicen que la Torá solamente se escribió para alejarnos de la idolatría. ¿Sí? Ese es el propósito principal. Y a veces el ateo, ahora ya nadie diría ateo, ¿cómo dicen? Agnóstico, es más sofisticado. ¿Sí? Algunos dicen que Rambam era un agnóstico. El ateo, el agnóstico, lo que trata de hacer es, por decir en términos contemporáneos, purificar esa fe infantil, ayudar a que crezca la fe del otro. Rabbi Nachman lo vimos. Otra vez el tema de el misticismo. Estoy repleto del amor por Dios. Sé que lo busco, lo amo, no puede ser llamado por su nombre. ¿Cómo se puede dar un nombre a lo que es más grande que todo, más grande que el bien, más grande que la esencia, más grande que la existencia? Sin embargo, lo amo y digo, amo a Dios. Esta introducción es para dar el paso siguiente, que tiene que ver con los límites del lenguaje. ¿Sí? ¿Qué queremos decir cuando decimos Dios? Y cada uno cuando dice Dios, dice otra cosa. A mí me gusta mucho algo que adquirí, incorporé en mi vida espiritual. Nuestra teología tiene mucho que ver con nuestra biografía, con las experiencias que tuvimos, con la cultura que adquirimos, con los libros que leímos, con los maestros que tuvimos, con las pérdidas que tuvimos, con todo lo que vivimos y nos relacionamos con el Mekor Haim, con la fuente de la vida, con eso. Nuestra relación es una relación vital, si no es una relación heredada, ¿sí? Y no es una relación viva. Entonces, el límite del lenguaje es lo que nos permite reflexionar acerca de que lo que decimos, inclusive la palabra Dios, algunos dicen que viene de Deus y que viene de Zeus, o sea, de judío no tiene absolutamente nada. Y a mí me gusta también reconocer, inclusive la Cábala dice hay 72 nombres de Dios y nosotros los llamamos así, Abin, decimos Adonai, algunos dicen Hashem, Hashem quiere decir el nombre, o sea, para no nombrarlos. Levinas dice, Dios en el pueblo judío es tan otro que no solo no tiene imagen, sino que no tiene nombre, no sabemos ni cómo nombrarlos, porque nombrarlo sería poseerlo y dominarlo. Otra vez, y estos textos en lo que yo mandé son muchos más largos.
¿Se acuerdan cuando hablamos de lo revolucionario? ¿Sí? ¿Dónde está esto? Tengo que hacer menos hojas, me parece, para la próxima. Em, sí, 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 es verdad, es verdad. Pero quiero buscar esto. Hay un tipo de ateísmo que en realidad es fe, y un tipo de fe en realidad es ateísmo. O sea, ¿un palito para quién? Para aquellos que piensan que está todo bien porque se golpean el pecho, para decirlo de alguna manera y no hablar de un grupo determinado. ¿Cómo es así? Uno reconoce que la Torá es celestial, pero su imagen de cielo es tan inmadura que no tiene ni siquiera un rastro de fe. Este texto es más largo, yo lo mandé por ahí. O sea, al final transformaron a Dios ¿en qué? En un ídolo. Es mejor decir no hay Dios, porque si no hay Dios, por lo menos no es un ídolo. Fíjense la contradicción, ¿no? Es una oportunidad para, no sé si lo puse en este texto, pero en lo que mandé sí dice, a veces a uno le pueden dañar los libros escritos por individuos de poca fe, a cuyas almas le falta la poderosa santidad del fuego espiritual. O sea, hay libros, ¿sí? Lean algunos libros de Sartre a los 17 años y si no quedan conmovidos, quiere decir que no lo terminaron de leer. Pero dice, por otro lado, hay libros escritos por ateos llenos de poderosos, aunque impuros, espíritu de negación, que pueden inspirar y curarse al alma cansada, llenándolos de vida, energía, con fortaleza espiritual, con fe y pasión por Dios. O sea, sí, acá está la cita. Acá dice, ¿qué libro, de dónde lo saca? Y la palabra. Por eso es tan poderoso. Por eso fue tan combativo, tan combatido. ¿Sí? Justamente, y dicen estos halutzim, que ustedes lo desprecian, son los que están redimiendo el alma, ¿sí? Otro, ateos con más fe que personas religiosas. A veces un ateo tiene una fe interna poderosa, que brillan desde la fuente de la santidad espiritual, mucho más grande que la fe débil de muchos creyentes. O sea, los decía directamente, este principio es cierto tanto para individuos como para una generación. Más adelante dice, en cuestiones de filosofía y creencia, cuyo contenido es abstracto espiritual, a veces el desacuerdo entre las personas solo suele ser externo, en un nivel más profundo. Ellos se refieren a lo mismo. Toda la discusión que parece tan intensa gira alrededor del lenguaje. Uno no entiende las palabras del otro. ¿Sí? ¿Vieron cuando alguien dice Dios? Dice, ¿cómo crees en un hombre con barba en el cielo que manipula el mundo? Y otro dice, no, el Dios que vos no crees es el mismo Dios en el que yo tampoco creo. Pero hay que ponerse de acuerdo en el lenguaje. Ese ya lo leí, lo teníamos por ahí. Una cuestión de orden. Bien, para mí todo este tema, fíjense que está todavía en el individuo, ¿sí? En el individuo. Dice, todas las distintas formas de entender a Dios tienen elementos de verdad. Cada alma se siente atraída por una comprensión diferente. Ninguna persona puede comprender verdaderamente la actitud interna de otra persona hacia Dios. Todas las comparaciones externas de la palabra común o estilo de vida similares son superficiales. La actitud interna de cada persona es siempre diferente y única. Esto está en Shmona Kebatzim, en el tomo 1, el 23, si alguien lo quiere buscar. Esto, que parece algo que para nosotros del siglo XXI es obvio, decirlo cuando él lo dijo, es una apuesta fuerte, es decir, señores, cada uno tiene su camino a Dios. Dicen que el Aria Kadosh decía que cada tribu de Israel, que dice que en el Beit HaMikdash había 13 puertas, ¿sí? Una para cada tribu de Israel. Había una puerta 13ª que era, por eso cada pueblo, cada tribu tiene su Nusach de Tefilá. Hay una 13ª que era el Nusach Harí, que era el que subía
todos. Lo que quiere decir es que hay múltiples caminos para llegar a encontrarse con lo trascendente. Y lo que hace el Rav Kook es ponerlos todos como válidos, como auténticos. Que cada uno tiene que hacer el esfuerzo para hacer ese camino y no invalidar a los otros, porque esto al final nos da una mirada, no quiero utilizar la palabra compasiva porque parece ser que uno está patronizing, está paternalizándose frente a otro, pero sí bondadosa, una mirada bondadosa frente a las otras personas que tienen un camino distinto. ¿Sí? Y esto es vieron que muchas veces en la religión uno dice, no, este es así, este es así, este está arriba, este está abajo, este más porque las peyes son más largas, este menos porque los tzitziot son más cortas. Es parte del lenguaje espiritual. Y lo que uno tiene que hacer es encontrar un camino auténtico y entender que cada uno de los otros tiene, si es que es un camino de esfuerzo, un camino coherente, un camino de estudio, también es un camino de crecimiento espiritual. No sé si tengo algo más. Bien. Aquí está basado en una enseñanza que vamos a ver del Baal Shem Tov más adelante, que está basado en un texto de Mishlei, si no me equivoco, que dice, Vejol derajeja daeu, en todos tus caminos tienes que conocerlo. Y para el Baal Shem Tov eso es un principio fundamental. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando experimentamos el placer, vieron que en el pueblo judío hay poco ascetismo, ¿sí? Pero hay. Por ejemplo, algunos grupos ayunan en una época del año 2 veces por semana. Lunes y jueves ayunan, como una práctica espiritual. El Baal Shem Tov estaba en contra de la práctica ascética. Y él utiliza la frase, Bejol de la Jeja, en todos los caminos tienes que reconocerlo como que también en el placer mundano tenemos que encontrar la presencia divina. Voy a decir algo que solamente lo podemos escuchar los adultos. El Baal Shem Tov dice, si la vida sexual activa no fuese algo que Dios anhela, ¿por qué lo hace tan lindo? ¿Sí? ¿Por qué si hay placer en la vida sexual tiene que ver con que es un deseo de que Dios tiene para los hombres también, ¿no? Entonces, todos los asuntos del mundo no revelan lo divino, o sea, todo. Podríamos encontrar una chispa divina, una presencia divina en cada cosa. Por lo tanto, todo lo que hacemos debe entenderse como una mitzvah, porque debemos buscar a Dios en cada acción. Podemos decir con precisión que quien dedica toda su mente y fuerza a realizar cada acción con el mayor nivel de perfección, reconoce a Dios en todos sus caminos. Entonces, reconocer a Dios no es solamente estudiar de 8 a 8 en una yeshiva. Si alguien puede hacerlo y quiere hacerlo, maravilloso. Pero el médico que escucha a sus pacientes con claridad y escucha no solo la dolencia que tiene, sino qué le pasa con esa dolencia, está reconociendo también la imagen de Dios en él y en sí mismo y está curando. O un maestro, no sé si hay alguien que es moré acá o fue maestro, nada. Rosita, cuando tus alumnos empezaron a reconocer las letras y unir una letra con otro y después leer una palabra, es una cosa milagrosa y es una forma de trascendencia. Y Rosita también, las dos Rositas, una tras de otra, cada cosa puede uno encontrar cómo su acción es trascendente. Hace muchos años leí un libro que se trataba de la espiritualidad en el trabajo. Y contaba una historia bella. Contaba una historia de una persona que hacía el trabajo que cuando uno lo ve dice, esto es terrible. Hacía mudanzas, ¿sí? Mudaba casas de un lado a otro. Nosotros sabemos que mudar una casa genera estrés. Y él decía, para mí es un trabajo divino, divino en el sentido trascendente. ¿Por qué? Porque estoy llevando lo que más amo a una persona, además de su vida y su familia, lo trato con cariño y se lo vuelvo a poner en otro lugar.
uno diría, hasta me sigue en este hombre, pero encontrar un sentido inclusive en eso es una forma de ver lo que dice el Baal Shem Tov, que todas las cosas pueden ser la oportunidad para trascender y para encontrar la presencia divina en eso. Yo voy a... Vos tosiste y me hiciste acordar a mi madre. Voy a tomar un poquito de agua para que si mi madre ve la clase no me rezongue la próxima. No voy a hacer referencia más a mi madre. Yo creo que ahí terminamos. No sé qué hora es. Ah, encima me pasé. A mí me gustaría que la próxima clase va a ser, la vamos a anunciar, las próximas 2 semanas no vamos a tener clase. No, yo no voy a estar en Santiago. Lo que les pido es que si recibieron el material o lo van a recibir, que lo revisen, ¿sí? Porque la próxima clase vamos a terminar de la parte del individuo y después vamos a seguir con los otros, con la nación. ¿Qué quiere decir la nación? ¿Se acuerdan que yo adelanté un poquitito para el Rav Kook volver a la tierra, volver a reconstruir la nación de Israel, es volver a la historia, es volver al drama cósmico de la historia de la humanidad. Y vamos a ir viendo algunos de los aspectos que continúan. Pero siempre los voy a invitar a que revisen en qué aspecto tiene que ver con la idea del misticismo, con la idea de que cada acción es una forma de ver, percibir en el aquí y ahora la presencia divina. Bien, que tengan todos buenas tardes, buenas noches donde estén. Nos vemos, vamos a anunciar cuando sigue y recuerden cuando tengamos los libros ahí